Muchas gracias. Debo comenzar también agradeciendo al profesor Arroyo por la iniciativa de esta conmemoración de los 250 años, no 400, de Cesare Beccaria, de la publicación en Livorno del libro de los delitos y de las penas. Luego te lo cuento. Es una anécdota que estamos fuera. Y agradecimiento también al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que ha acogido, como en tantas otras ocasiones, acontecimientos como este, no por mi intervención, sino por quienes han comparecido ante este auditorio en la jornada de hoy y en tantas otras ocasiones en actos académicos de gran relieve. Ciertamente, Cesare Bonesana fue un adelantado que dio, yo creo, un paso relevante hacia la modernidad del sistema penal, del derecho penal, pero también, y en lo que a mí concierne, del proceso penal. Conoció la obra de Montesquieu, que se había publicado 17 años antes, y con su libro, con su obra pequeñita, no es una obra extensa, ni mucho menos, seguramente todos habrán tenido la oportunidad de leer, con su libro da un golpe de timón a la concepción anterior del modo de hacer justicia, del modo de hacer justicia en el campo penal. Supone, a mi modo de ver, un avance singular este libro de los delitos y de las penas, y supone un avance singular tanto en lo que hace a la concepción de la pena, a lo que, y yo comparto lo que ha dicho antes el profesor García Ramírez, el abolicionismo de Beccaria, la abolición de la pena de muerte, como también un avance enorme en las garantías procesales. No podemos olvidar cuál es el momento en que vive Beccaria. En 1764 está vigente en Italia, está vigente en Europa, el proceso penal inquisitivo, el processus per inquisitionem. Un proceso que nace en los siglos XII y XIII, alentado por la Escuela de Bolonia, por los glosadores, y un proceso que se fundamenta en una serie de principios que hoy consideramos totalmente superados, al punto de que cualquier referencia al término inquisitivo en una actuación procesal lleva una carga peyorativa, lleva una carga de rechazo por parte de la comunidad científica y de la comunidad jurídica. No podemos olvidar, sin embargo, que en el principio el proceso inquisitivo supuso un avance notable, una ruptura radical con los modos de enjuiciar con anterioridad, con los compurgadores, con las ordalías o con las formas de duelo, que era el modo de impartir justicia, el modo en que se resolvían, se dirimían los conflictos en la época anterior. Este modelo de proceso penal inquisitivo, en donde una de sus características, y no quizás la más relevante, era que intervenía un solo sujeto, en ser inquisidor, es decir, investigador, el que averiguaba o intentaba esclarecer los hechos, acusador, porque formulaba acusación y formaba luego parte del tribunal, era juez, una sola y una única persona. Esta característica se reunía o se unía con otra serie de características no menos importantes. Unas reglas probatorias, unas reglas de valoración de prueba legal, un conjunto de sistema probatorio objetivando el modo en que los jueces tenían que valorar la prueba, en donde no servían ni los indicios ni la prueba semiplena, sino que era necesaria una prueba completa de los hechos. Y el instrumento para lograr la prueba de los hechos
era justamente la tortura, el tormento. Y el tormento se utilizaba con los reos, así se llamaban desde el principio a los imputados, para obtener de ellos la confesión. Este modelo de procedimiento penal, en este sistema de enjuiciamiento penal, vive, becaría y reacciona contra él introduciendo un elemento para mí fundamental que da lugar al nuevo modo de enjuiciar penal que se aproxima al sistema acusatorio o se va aproximando al sistema acusatorio al que ahora me referiré. Aludo a la presunción de inocencia. En el capítulo 16 del librito de los delitos y de las penas, en el capítulo 16 se lee lo siguiente respecto del tormento. Dice: un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez, ni la sociedad puede quitarle la pública protección sino cuando esté decidido que ha violado los pactos bajo que le fue concedida. ¿Qué derecho, sino el de la fuerza, será el que dé potestad al juez para imponer pena a un ciudadano mientras se duda si es reo o inocente? No es nuevo este dilema. O el delito es cierto o incierto. Si cierto, no le conviene otra pena que la establecida por las leyes y son inútiles los tormentos porque es inútil la confesión del reo. Si es incierto, no se debe atormentar un inocente porque tal es, según las leyes, un hombre cuyos delitos no están probados. Y sigue con este razonamiento. Ese modo de entender, de concebir el estatus procesal del imputado, acaba con todo el sistema del proceso inquisitivo, en donde el reo era desde el inicio el objeto del procedimiento y lo convierte en el sujeto fundamental, en el protagonista del proceso penal. Y esta concepción de la presunción de inocencia, esta formulación del principio, de la regla del derecho a la presunción de inocencia, marca todo el conjunto de garantías que rodean y en las que se tiene que desenvolver el nuevo modo de enjuiciar, el nuevo modo de proceder. Si al enunciado de la presunción de inocencia se le incorpora unos años después, en la Revolución Francesa, en concreto al año siguiente, en 1790, cuando en Francia se introduce, se copia el modelo de jurado inglés, que dura 4 años, ese modelo de jurado inglés es el que subvierte todo el sistema inquisitivo y lo tiene que modificar con un proceso penal y público, respetando el derecho de defensa y suprimiendo las reglas legales de valoración de prueba. Todo el sistema de valoración legal de prueba tasada tiene que perecer ante los 12 ciudadanos que estaban conformando el jurado: el carnicero, el zapatero, el tendero, que conformaba como ciudadanos que pagaban las rentas y podían conformar el jurado. No les era posible darle unos infolios enormes para que leyeran los autos de la etapa inquisitiva de la inquisiciones que había realizado el inquisidor. Los jurados que tenían que pronunciar o que emitir el veredicto solo podían hacerlo a base de las pruebas que se habían practicado oralmente ante ellos, y no les era posible exigirles que conocieran la tasa de reglas de prueba que estaban contenidas en multitud de disposiciones. Por consiguiente, esa introducción del jurado inglés, que duró, repito, 4 años, en Francia, modificó toda la manera de enjuiciar. El imputado se convirtió en el centro del procedimiento, tuvo que hacerse un juicio oral y público, y ese modo de proceder penalmente pervivió el juicio oral en el Código de Instrucción Criminal Napoleónico de 1808. En ese modelo de procedimiento se introduce lo que
gustamos en llamar un modelo acusatorio formal, para suprimir el término Inquisición. Otros le llaman proceso inquisitivo formal o mixto, un modelo de enjuiciamiento donde sigue manteniéndose una inquisición a cargo de un juez, el juez de instrucción, ese sujeto de quien decía Napoleón que era el hombre más poderoso de Francia porque podía entrar en la casa del emperador y llevarlo preso a las 5 de la mañana. Se mantiene o se configura ese juez de instrucción que por sí y ante sí dirige, manda. Tengan en cuenta, entonces no había ni policía científica ni nada por el estilo, no había policía tal y como la entendemos ahora, ni detectives, que son muy posteriores. En aquel momento el juez de instrucción es el que manda a las fuerzas de seguridad, a los guardas rurales, les manda a hacer determinadas pesquisas para averiguar. Él dirige esa investigación para averiguar y esclarecer los hechos. Y este es un punto importante al que quiero referirme, porque el proceso penal de la Inquisición era un proceso penal de descubrimiento de la verdad. Es decir, en la concepción del proceso inquisitivo estaba la averiguación de la verdad, el esclarecimiento de los hechos, porque con la inicial connotación divina o de la invocación a la divinidad, la intervención de la Iglesia en los procesos de la Inquisición, hasta el Concilio de Letrán, los clérigos asistían al enjuiciamiento de los delitos seculares, no de los delitos eclesiásticos. Y el Concilio de Letrán de 1215 lo prohibió. Pero esa connotación de que la búsqueda de la verdad era imprescindible, porque para poder sancionar era necesario tener la certeza de que el sujeto era culpable, es lo que ha introducido ese elemento de la búsqueda de la verdad, una suerte de distorsión en todo el procedimiento inquisitivo. Y se quiere buscar la verdad, y para eso se utiliza el tormento. El tormento es un instrumento de averiguación de la verdad, un instrumento ciertamente que pone en duda la eficacia del aparato investigador del Estado, porque fía, y si no podemos releer otra vez a Beccaria, fía a la fortaleza o a la debilidad del reo obtener la confesión de manera más rápida, o incluso quien se resistía no llegar a obtener la confesión de ese reo. La averiguación de la verdad o la Inquisición es lo que sigue latente en el proceso penal europeo continental. El juez de instrucción español, pero también en la cultura, con ese sentido un tanto peyorativo o crítico, que lo ha expresado el profesor Quintero, esa tradición inquisidora sigue presente en nuestro proceso penal. Y por la parte opuesta, y ahí quiero hacer referencia a una protección más clara del imputado, a unas garantías más perfeccionadas del modo de enjuiciar. Penalmente nos encontramos con el proceso acusatorio, en donde no es tan relevante la búsqueda de la verdad, que es ontológicamente imposible. Estamos hablando de una situación pasada, algo que sucedió en el pasado y que pretendemos reproducirlo con los medios a nuestra disposición para ponerlo delante del tribunal de enjuiciamiento. Queremos traer el pasado para contarlo, para reproducirlo en el presente, y eso siempre tiene déficit de conocimientos enormemente importante. En el proceso penal acusatorio, la base del enjuiciamiento es otro. La base del enjuiciamiento no es tanto que la verdad prevalezca, obviamente, solo con una idea, con el tema de la prueba ilícita, de la prueba prohibida, de los frutos del árbol envenenado, del artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no se tendrán en cuenta en el proceso, o la italiana inutilizabilidad de la prueba.
eso nos da idea de que por mucho que el medio probatorio acredite a cabalidad, acredite con total certeza la existencia de un hecho, ese medio probatorio no se puede tener en cuenta. Por lo tanto, esa parte de la verdad, de la búsqueda de la verdad, con las prohibiciones que ha establecido el propio Tribunal Constitucional de las declaraciones de un coimputado solo, no es posible dictar una sentencia condenatoria, etcétera, etcétera. Todo esto nos lleva a lo que le quería comentar, cómo en el principio acusatorio, en el modelo acusatorio, es mucho más importante asegurar un juicio justo. No tanto que la verdad prevalezca, cuanto que el juicio sea justo, cuanto que los derechos de defensa del imputado se garanticen, cuanto que, sobre todo, la presunción de inocencia prevalezca. La presunción de inocencia como regla de tratamiento, la presunción de inocencia de ser considerado como inocente en 1764, no darle tormento al reo, al imputado, ser tratado como inocente a lo largo de todo el procedimiento, no ser presentado como culpable por las autoridades, etcétera, etcétera. Y no voy a hacer referencia a sentencias del Tribunal Europeo a este propósito, etcétera. Pero sí que me gustaría señalar que ese tránsito del proceso inquisitivo a un proceso acusatorio es un tránsito muy lento, que ha pasado por muchos avatares, que se ha ido asentando poco a poco en el continente americano, en Latinoamérica, en buena parte de los países. En México, recién en marzo, se aprobó el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es un código de corte acusatorio donde se encomienda a la Procuraduría, al fiscal, la responsabilidad de la investigación y de la formulación de la acusación, y donde hay un juez de control de garantías. Ese modelo es un modelo extendido por la inmensa mayoría de países de América Latina, excepción hecha de Uruguay, que es un país chiquito y que está en otros campos muy avanzados, pero en materia penal, yo creo que por su propio tamaño está anclado un poco en el inmovilismo, probablemente por causa de la propia Corte Suprema de Justicia de Uruguay. Es también un reclamo, si me apuran, voy terminando, de los textos internacionales, de los tratados internacionales de derechos humanos, de los tratados regionales, del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la Convención Americana de Derechos Humanos, y desde luego el texto de Naciones Unidas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El camino hacia el acusatorio está trazado, por más que en estos tiempos, yo quiero hacer una llamada de atención, por más que en estos tiempos corren malos momentos para las garantías. La inflexión del 11 de septiembre, la irrupción del presidente de los Estados Unidos de entonces, mandando encontrar a Bin Laden vivo o muerto, el modo de ser de Gendarme Universal, el mantenimiento de cárceles como la de Guantánamo, donde no existen garantías por la decisión unilateral del presidente de los Estados Unidos, es un punto que yo quiero reflexionar con ustedes de retroceso en buena parte de las garantías. Tenemos que estar, como decía antes el profesor García Ramírez, tenemos que estar atentos, tenemos que estar vigilantes y reivindicando una progresiva atención hacia las garantías en detrimento de esa oferta de seguridad que nunca se produce.
la cárcel, la represión no es, y hay estudios en criminalística más que sobrados, que acreditan que mayores niveles de represión, un código penal más con unas penas superiores, no suponen una disminución de la criminalidad, no implican una mayor seguridad pública. Estemos vigilantes de las garantías, estemos vigilantes de la prevención, pero de la prevención antes del delito, que en buena medida va también acompañada de mayores niveles de solidaridad y de mayores niveles de igualdad social. Muchas gracias.